Y bien, para comenzar nuestro análisis, iniciamos de la manera así igual como en el otro circuito. Trazamos la corriente de la malla de la base con la polaridad indicada y también la corriente en la malla del colector con las polaridades obligadas. Ahí está. Y después aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff a las dos mallas. Primero, la malla de la base sería menos 10 voltios más, en este caso tenemos 100 kilo ohms que multiplican a la corriente de la base más la caída de potencial que existe entre el diodo base emisor, que en este caso es un diodo, una unión PN, por lo tanto sería 0.7 voltios, igual con 0. Ya que te queda la malla de la base, en su ley de voltajes de Kirchhoff, despejamos la corriente de la base. Sería 10 voltios menos 0.7 voltios sobre la resistencia que aparece multiplicando, se despeja de la manera dividiendo. Y listo, tengo 10 voltios menos 0.7 sobre 100 kilo ohms. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da 9.3. En este caso, por 10 a la menos 5, vamos a tratarlo de configurar a otra variable. En este caso, el más cercano sería 93 miliamperios. Ahí está, de esta manera. Y tenemos ya la corriente de la base, que es el primer parámetro, el punto número 1, partiendo de la configuración. Después, si aplico ley de voltajes de Kirchhoff a la malla del colector, encontramos lo siguiente. Empezamos con menos 20 voltios más 10 kilo ohms que multiplican a la corriente de colector más el voltaje colector emisor igual con 0. Y de aquí lo que hay que encontrar es el voltaje colector emisor. Despejándolo me quedaría 20 voltios menos 10 kilo ohms que multiplican a la corriente de colector. Y aquí tengo el problema de la corriente de colector. Como no conozco cuánto vale, necesitamos recurrir a la beta. Recordemos que la beta del transistor en CD es la razón entre la corriente de colector sobre la corriente de base. De lo cual, si yo despejo la corriente de colector, llegamos a lo siguiente. A la beta multiplicando a la corriente de base. Es una beta de amplificación. Por lo tanto, la beta vale 50 para este transistor, aquí lo vemos, y la corriente de base vale 93 miliamperios. Por lo tanto, mi nueva corriente de colector se va a amplificar y va a ser 4.65 miliamperios. En este caso sería 4.65 miliamperios. Entonces, bueno, parece que tenemos un dato, aquí es donde estoy mal, es microamperios. 93 microamperios, de esta manera sería la manera correcta de poder colocarlo, ¿no? Entonces, ahí está. Sí, serían 93 microamperios, aquí estoy mal. Entonces acá realmente serían 93 microamperios. Ahí está. 93 microamperios por 50, 4.65 miliamperios. Ahora sí está bien. Y este dato lo podemos ya sustituir aquí. Sería 4.65 miliamperios. De esta manera podemos partir. Entonces, nuestro cálculo simplemente sería esta ecuación, colocarla directamente en la calculadora para que nos dé el resultado. Aquí son 4.65 miliamperios, aquí son 10 kilo ohms y en este caso sucede algo interesante. Si ustedes realizan este cálculo, les va a dar, esto obviamente es un cociente, un producto, perdón, mayor a 20, por lo tanto va a dar un voltaje negativo. Según esto me daría esto, lo cual se le llama una respuesta al absurdo. Este tipo de respuestas al absurdo lo único que me aseguran es que el transistor, con estas características, con estas resistencias, con estos valores de fuente, no puede estar trabajando en el punto Q en medio, sino más bien trabaja únicamente entre corte o en saturación. Solamente puede trabajar entre corte y en saturación. Para lo cual necesitamos llegar a las ecuaciones de corte y de saturación. Entonces, una vez que llegamos a la respuesta del absurdo, que se conoce así, podemos ya empezar a ver nuestras otras ecuaciones electrodinámicas dentro del circuito. Por ejemplo,
Si ya sabemos que si quiero calcular para la parte de saturación, el voltaje colector-emisor como tal, debo de cortocircuitarlo, debe de estar en un cortocircuito. Y esto me lleva a que mi nueva ecuación se transforme en lo siguiente. Como vimos en el video anterior, la corriente de colector en forma de saturación valdría el voltaje de colector, la fuente, sobre la resistencia de colector. Y entonces sería aquí nada más 20 voltios entre 10 kilo ohms. Por lo tanto, la corriente de colector en saturación valdría únicamente 2 miliamperios. Y ahí está. Para la otra opción es ver cuando el transistor funciona en corte. En corte significa que el voltaje colector-emisor va a estar en un circuito abierto. Y eso lo único que provoca es que si está en circuito abierto, por lo tanto el voltaje colector-emisor en corte no sea otra cosa más que la medición de la fuente de colector. Por lo tanto, nuestro voltaje colector-emisor en corte para este circuito valdría la fuente de colector, que son 20 voltios. De esta manera sabemos y conocemos ya cuáles son las otras opciones. Ya que vimos que la respuesta anterior me daba un absurdo total, lo único que nos queda aclarar en el circuito es que este circuito forzosamente está funcionando como corte o como saturación. Es decir, no tiene un punto Q fijo entre estos dos. Únicamente está oscilando entre la saturación y el corte. Por lo tanto, las coordenadas del corte estarían en más 20 voltios, aquí, y la coordenada de la saturación estaría en 2 miliamperios. Cuando el circuito empieza a funcionar, rápidamente se va hacia la zona de saturación, a 2 miliamperios, se satura completamente. Mientras que cuando se apaga la corriente de la base, si hay un dispositivo que lo controle, como un switch o algo, la corriente de la base si cesa, en este caso el transistor entra en corte y estaría midiendo obviamente en voltaje colector-emisor 20 voltios. Este circuito se trata nada más de encontrar cuál es la respuesta al absurdo y de ahí deducir cómo se encuentra el transistor, que únicamente puede oscilar entre el corte y entre la saturación. Y listo. No olviden suscribirse a nuestro canal si les agradó los videos para seguir viendo más tutoriales de este tipo, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.